Ya está con nosotros la doctora Leticia Calderón. Buenas noches, doctora, ¿cómo se encuentra? Pues aquí con el susto de que mañana esto lo del simulacro, pero ya avisados, quiere decir que más bien hay que activarnos, estar partícipes y la verdad como yo sí soy alérgica a los sismos, bueno, mejor prepararse, ¿no? Yo creo que es de estas cosas que todos aquí en la Ciudad de México sabemos de qué se trata y que tenemos que participar. Y a propósito de participar, Berenice, aquí yo creo que viene una semana espectacular en ese sentido, porque el jueves es 1 de mayo. Y yo les quiero dar un contexto que va a sacarlos del lugar donde están sentados, para que se vayan moviendo aquí la cosa. Porque fíjate que, bueno, estamos en una fecha que es simbólica en el sentido de que por más de 100 años se ha conmemorado el Día del Trabajo en el mundo entero, salvo Estados Unidos y Canadá. No son los únicos dos países del mundo donde no se conmemora el mismo día que el resto del planeta, en que es un día no laboral, pero día de lucha. Claro. Y ese es el detalle que es importante, no es que, bueno, cada quien hará lo que quiera, eso sí, tampoco me voy a meter en eso, pero digamos, el mensaje tiene que ver con una primer parte histórica que me parece bien interesante fundamentarla, porque miren, nos va a explicar algo que es tremendo de nuestra propia sociedad, y es que algunas de las demandas que se pedían a propósito de lo que después se volvió el Día del Trabajo y que se llevó a cabo en una serie de movilizaciones que se fueron dando en Estados Unidos, sobre todo, también en Europa, a finales del siglo XIX. ¿Y por qué? Pues porque el movimiento sindicalista, a propósito del modelo económico ya de industrialización plena, lo que provocó es que finalmente los trabajadores empezaran a exigir derechos, porque las condiciones eran brutales, digo, cosa de empezar a leer a los clásicos, pero no nos vamos a ir por ahí. Pero lo importante es que para 1886 hay una serie de movilizaciones y hay esta específicamente donde hay una represión muy fuerte, los mártires de Chicago, a ver, a los que les gustan esas cosas. Y a propósito de eso, después, tiempo después, mucho después, se toma la fecha. Pero el dato importante, fíjate lo que voy a decir. A ver. La demanda principal era por las 8 horas laborales de jornada de trabajo por día, lo que implicaba ir avanzando en términos de lo que hoy, más de un siglo después, en México todavía es una idea que está ahí, que se pospone y es la jornada de 40 horas laborales. Un gran pendiente. Vaya que es pendiente. Entonces, lo pongo en contexto y por eso lo enfatizo, porque estamos hablando de algo que se conquistó por gente que fue reprimida, martirizada, que pasó a la historia, que quedó ahí como un emblema, que se conmemora y que sigue sin poderse resolver en países como el nuestro, en el cual al final de cuentas, bueno, pues estamos hablando de una situación de no solamente, digamos, todas las reformas laborales que se han avanzado. Miren, eso es una cosa, ¿no? Lo que se ha logrado en los últimos 6 años respecto a los últimos 30 años es brutal. Tan solo el aumento del salario mínimo, por ejemplo. Ah, no, bueno, eso es importantísimo, básico, ¿no? La sindicalización, digamos, poner en la ley el tema del outsourcing, que no es una realidad, sigue siendo vigente y puede ser simulado, y eso hay que estar atentos, pero bueno, los avances van dándose, algunas cosas pequeñísimas, pero que son impresionantemente fuertes, como tiene que ver, por ejemplo, la libertad, no por pequeña, sino por el paso importante que significó el hecho de la libertad sindical de las personas que están sobre todo muy constreñidas a ámbitos donde a veces la manipulación es imposible de evadirse. Entonces, este tipo de cosas, también reformas muy importantes a nivel digamos, toda la parte penal, ¿no? Que cómo se puede las personas defender, porque no se nos puede olvidar que casi el 50% de la población laboral en nuestro país está en el mercado informal. Y por tanto ni siquiera tienen acceso a estas cosas. Entonces este tipo de cambios paulatinos en un mercado formal se supone que eventualmente se tienen que ir ampliando y incorporando a toda la masa laboral que debe de tener derechos. ¿Y por qué debe de tener derechos? Bueno, pues porque todos tenemos que tener derechos, pero además porque hay una cuestión que tiene que ver con que en la medida en que las personas tengamos más niveles de protección, también al final le cuesta menos a la propia sociedad, ¿eh? Ojo con eso, es como el tema de salud. En la medida en que tú previenes o que tienes una vida con ciertas condiciones, también a su vez se refleja como un todo en la sociedad. Claro, y se reducen ciertos padecimientos. Claro. En este caso podríamos hablar de la seguridad social en un futuro, las jubilaciones, la vejez, un la sistema de jubilación. salud también que se le ofrezca a las y los trabajadores, por ejemplo. Así es. Entonces, cuando tenemos el 50% del mercado laboral, que además aquí estamos entrando en otro detalle y aprovecho porque aquí veo a muchos jóvenes, pero aguas. Aquí hay el detalle que tiene que ver con que el bono demográfico en nuestro país estamos llegando, todavía no, calma, ¿no? También los veo todavía muy tranquilos, pero
está llegando a su fin en términos de demografía, digamos, generalizada de la nación. Y por tanto, tenemos que prepararnos como sociedad ante esto. Entonces, déjame nada más cerrar con la parte de la historia otra vez. La historia nos enseña, la historia nos provoca, la historia nos muestra que ha habido quien ha logrado y conquistado cosas, no gratuitamente. Realmente estamos hablando de un periodo muy convulso en la historia de la movilización de los trabajadores, que lograron y al final se universalizaron en todas las sociedades, más o menos como estamos diciendo. Pero lo que es una vergüenza es que las demandas que fueron, digamos, la bandera de esos movimientos, sigan siendo algo que no se aborda o se pospone o se dice que se va a ir avanzando paulatinamente en países como México. El tema de las 40 horas laborales por semana va a ser una bandera de lucha muy importante este jueves 1 de mayo, y ojalá que la mayoría de las personas sean conscientes de lo que eso implica, porque quienes gozamos de la semana inglesa también es su historia, porque eso quiere decir que desde el siglo XIX en Inglaterra está aprobada la semana inglesa, o sea, los 2 días de descanso obligatorio. Y sobre todo lo que nos comentaba, que son derechos laborales en este caso que se han ganado, no han sido concedidos, no han sido regalados, son el resultado de luchas históricas y por lo tanto tenemos que seguir exigiendo más y avanzar más. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos el día de hoy. Nada más déjame que lo diga. ¿Sí? En México la lucha laboral ha sido impresionante. Este era el referente histórico, nada más. Muchísimas gracias, doctora. La esperamos la próxima semana. Con esto vamos a un breve corte. Continúe con nosotros, estamos en Informe Capital.